Gloria a Jesús. Dios les bendiga en esta hora a todos aquellos que nos van a ver a través de este video en YouTube. Este canal pues es una bendición para poder transmitir la bendita y palabra del Señor, ya que su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra del Señor nos revela quién es nuestro Dios. La palabra nos revela cuáles son las bendiciones gloriosas, lindas que Dios tiene para con nosotros. Así es que saludamos a todos aquellos hermanos, amigos que nos van a ver por medio de este video. Bendígale el Señor grandemente a cada uno de ustedes. Vamos a compartir hoy en esta hora una porción bíblica en Apocalipsis capítulo 1 y vamos a leer 3 versículos. Y la palabra del Señor dice en el verso 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Quiero compartirle un precioso tema que le hemos puesto, la revelación de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra Apocalipsis viene del griego, que quiere decir apocaluxis. Significa revelación o que es quitado el velo. Sabemos que Apocalipsis es el último libro de lo que es la palabra del Señor, de lo que es la Biblia. Y Apocalipsis quiere decir revelación que Dios dio a nuestro Señor Jesucristo para que fuera revelada a todos aquellos que anhelan buscar la presencia del Señor. Porque el convertirse al Evangelio no solamente está decir aceptar a Cristo como su Salvador y quedarse ahí estancado. Cuando el creyente acepta a Cristo como su Salvador, tiene que hacer 3 cosas muy importantes. Tiene que orar, tiene que congregarse y tiene que leer la bendita palabra del Señor, que esta es la que nos instruye. Por ejemplo, hay una porción bíblica en el Salmo 19, si no me equivoco, dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quién nos va a guiar a través de la vida espiritual hasta que Cristo venga? Es la bendita palabra del Señor. Ahora, queremos ver la fuente de este mensaje. Pero antes de eso, quiero decirles algo. El mensaje de lo que es Apocalipsis nos da a entender la esperanza y la salvación al final de la historia y nos va a dar la vida eterna. Ese es el mensaje que nos relata Apocalipsis. Que nosotros desde ya estamos conociendo el futuro, cómo va a suceder las cosas. Va a llegar un momento que Dios va a destruir toda esta tierra y los que ha de salvar, pues los va a apartar de toda condenación y de todo juicio que haya sobre la faz de la tierra. Ahora bien, la fuente de este mensaje, estamos viendo, Dios se lo dio a Jesucristo. Jesucristo se lo da al ángel y el ángel se lo da al apóstol Juan. Sabemos que el apóstol Juan, mire, es una escalera espiritual. Dios, Cristo, el ángel y Juan. Allí es donde viene la revelación de esta bendita palabra del Señor. Ya sabemos que Juan, el teólogo, pues es el que escribió el Evangelio de San Juan, el que escribió las 3 cartas también que habla que él las escribió, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, y él también es el que escribió lo que fue Apocalipsis.
¿A dónde es que estaba Juan cuando se le reveló todo lo que es Apocalipsis? Estaba en la isla de Patmos. Era una isla donde los romanos llegaban y dejaban sus prisioneros ahí a que se murieran de hambre y de sed. Allí es donde le llegó la revelación del Señor al apóstol Juan. Aparte de esta revelación, dice que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor con esta revelación? Dándole a entender esta revelación a sus siervos, que estas cosas van a suceder pronto. Por lo menos sabemos nosotros de que la venida de Cristo ya está cerca y que cuando Cristo venga, todo lo que está en este libro, desde el capítulo 5 en adelante, todas esas son revelaciones futuras, son del porvenir, son en base escatológico, son las que van a suceder. Y Dios está deseoso que uno se dé cuenta de todo eso. Por ejemplo, el que quiera pasar en la gran tribulación lo va a pasar porque quiere, porque ignora la palabra del Señor, no la leen, no la escuchan. Por lo tanto, el Señor manda a que nosotros leamos la palabra, que escudriñemos la palabra y que en ella vamos a encontrar la salvación y la vida eterna. Así es que el Señor está deseoso que estas revelaciones se den a conocer a través de este último tiempo que estamos viviendo, porque todas las cosas van a suceder pronto. La palabra pronto, ¿qué quiere decir? Que luego se va a dar esto, no se va a tardar mucho. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Sabemos, mis amados, que Juan, desde que el Señor lo llamó, fue un siervo entregado a él, un siervo que amaba mucho a nuestro Señor Jesucristo. Luego dice, mire, el versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que demos testimonio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios nos enseña cómo nos vamos a conducir. ¿Por qué la palabra de Dios es viva? Porque ha salido de la boca de Jehová. La palabra del Señor no es letra muerta, no es un libro muerto. La Biblia no es cualquier libro de filosofía, no. La Biblia, este libro precioso que es la Biblia, es la bendita palabra del Señor. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Que demos testimonio de la palabra. Por ejemplo, nosotros que ya nos convertimos al Evangelio, nosotros damos testimonio que lo único que nos cambió fue la palabra del Señor. Todos estábamos cegados, todos estábamos perdidos. Unos agarraron un camino, otros otro. Unos creían en una religión, otros creían en otra filosofía. Pero al final, cuando conocimos la palabra de Dios, sabemos que aquí está la verdad y tenemos que dar testimonio de ella, porque ella es la que viene salvando a través de la palabra. Pero también la palabra en aquel día, como dijo Cristo, ella va a condenar a aquel que no quiere aferrarse a la palabra del Señor. Y aparte de eso, y dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué podemos dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo? Que Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es la segunda persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no porque están a segundo o porque el Espíritu Santo es tercero, van a ser menos que otros. No, Dios es uno solo. Pero son tres personas diferenciables, pero una sola sustancia. El Padre trabaja, el Hijo trabaja, el Espíritu Santo trabaja. Por ejemplo, si nos vamos a lo que es el Señor Jesucristo, trabajó también Él en el Antiguo Testamento como lo que fue la presencia del Espíritu Santo. Así es que tenemos que dar testimonio que el único que cambia las vidas es Cristo. Testificar que Él murió en la cruz del Calvario, pero que al tercer día resucitó.
Jesucristo ha cambiado vidas de prostitutas, ha cambiado vidas de homosexuales, ha cambiado vida de borrachos que estaban tirados en las cunetas, ha cambiado vida ¿de qué? De gente que estaba metida en la droga, en la maldad, en la criminalidad. Él cambia, Él transforma a través de su bendita palabra. Y esta palabra la ha dejado para que nosotros demos testimonio de Él. Y porque la misma palabra da testimonio de nuestro Señor Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan tenía que dar testimonio de la palabra, tenía que dar testimonio de Jesucristo y tenía que dar testimonio de las cosas que ha visto. Pero ¿cuáles cosas vio Juan? Estaba allá, le digo yo, en la isla de Patmos, y dice la palabra del Señor en el capítulo 4, verso 1, después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Cuáles cosas tiene que dar testimonio de las que vio? Juan vio todas las revelaciones a través de la palabra de Dios, a través del Apocalipsis. Él subió al cielo y desde ya el Señor le mostró todo lo que iba a suceder. Todos los juicios de Dios que van a suceder. Y al final el reino milenial de Cristo y luego la vida eterna con nuestro Señor Dios Todopoderoso. Pero también dice, mire, en el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Dice bienaventurado. La palabra bienaventurado quiere decir dichoso, 3 veces dichoso, 3 veces feliz. Eso es lo que quiere decir bienaventurado. Usted bienaventurado, una cuando lee, otra cuando oye y otra cuando la guarda. Cuando nosotros leemos la palabra hay una riqueza terrible, tremenda para esto. Qué bueno que el Señor levanta siervos y siervas de Dios, que hay un fuego interno a que tienen que predicar la palabra del Señor. Por lo tanto, mis amados, la palabra del Señor es real y verdadera. Entonces el que lee, hay que leer la Biblia. Deje un rato el celular, deje un rato la televisión, deje un rato la revista, deje un rato el periódico y agarre la palabra de Dios, que aquí está lo que el Señor quiere para su vida, pero léala. ¿Quiere ser más sabio? Lea la palabra del Señor y también óigala. Por eso no se quede en su casa tranquilo, calmado, no. Vaya al culto, allá va a escuchar palabra de Dios. Usted puede decir, bueno, ese predicador no me gusta. Ese predicador, cómo enseña la palabra, no me gusta. Usted solamente oiga que si esa persona, sea varón o hembra, está predicando la palabra, va a haber palabra para usted que Dios le va a hablar. Pero no solamente es de leerla, no solamente es de oírla, sino que también es de atesorarla, de guardarla en nuestro corazón. Tenemos que caminar conforme a la palabra bendita del Señor. Por eso bienaventurado el que lee, el que oye y guarda las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Mis amados, los tiempos son finales. La misma Biblia nos señala. Yo no me canso de decirle, lee el capítulo 24 de San Mateo y se va a dar cuenta de todas las señales que están ocurriendo hoy en día. Usted está leyendo el capítulo 24 de San Mateo y si usted examina el panorama, cómo está mundial, se están cumpliendo las profecías. Y dice el Señor que después de todas estas cosas, he aquí yo estoy a la puerta. El Señor ya está a la puerta, el Señor ya está para venir. Así es que esfuércese, porque el tiempo está cerca. Ahora, ¿qué nos quiere dar a entender el Señor? Mire, a través de lo que es guardar la palabra del Señor, y quiero llevarlo rápido a Santiago capítulo 1, y espero que cuando usted vea y escuche en este video la palabra de Dios, váyase y escudriña la palabra en los versículos a capítulos que le he dado de estos libros de la Biblia.
porque es necesario usted que escudriñe y vea la palabra del Señor. Entonces, dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 1, dice, por lo cual, capítulo 1, verso 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esta palabra hay que recibirla con mansedumbre, pero hay gente tan tremenda, gente tan tosca, gente tan atada por el diablo, que dicen que la Biblia aguanta con lo que le ponen, que es como un periódico. Muchas personas metidas en otras religiones no les enseñan que lean la palabra, que la oyen y que la vivan, porque dicen que en la Biblia cabe todo y que aún también la Biblia que ocupamos los cristianos evangélicos, esa Biblia es mentira. Pero no es así, mis amados. Entonces dice el verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. No solamente hay que oír, hay que atesorarla. Porque si usted oye, lee la palabra, está viviendo el evangelio, está yendo a una iglesia, pero no quiere vivir la palabra, realmente se está engañando a sí mismo. Porque la palabra nos habla de un cambio de vida, de una regeneración en el hombre y en la mujer. Dice la Biblia, todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, no hay que ser solamente oidor, sino que hay que ser atesorador de la palabra del Señor. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Qué ejemplo más tremendo nos da Santiago acá, en el capítulo 1 y los versículos que acabamos de leer? Cuando usted solamente es oidor o lector de la palabra, pero no es hacedor, es como que se ponga enfrente de un espejo. Cuando va a salir, usted busca un peine, ve si su cuello está bien arreglado, si su camisa o blusa no está aturrada, ve si tiene alguna mancha en su cara, pero luego se va de ese espejo y se va y se olvida cómo era. Así también, la palabra de Dios es un espejo. La palabra de Dios le revela cómo está su vida, cómo camina su vida. Hay muchos que han llegado a eventos evangelísticos a escuchar una palabra del Señor y vienen ellos mismos y han testificado y diciendo, bueno, ¿y quién le contó a este predicador mi vida? No, es la palabra, es el espejo. Ahí tenemos que vernos nosotros si hay una mancha de pecado, si nuestra lengua falla para hablar en contra de nuestro prójimo. La palabra de Dios es un espejo real para que nosotros nos presentemos delante de Él y ver cómo estamos. Por lo tanto, quiero cerrar con esto. Miren, mis amados. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué es lo que viene a suceder cuando usted lee, oye y atesora la palabra y es hacedor de su palabra? Lo mismo lo que nos dice Juan en Apocalipsis, que es bienaventurado. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra y los que guardan las cosas escritas en ella. Usted se vuelve un bienaventurado y todo le va a salir bien. Mire, la palabra del Señor, con esto quiero terminar. La palabra del Señor le habla del matrimonio, cómo tiene que conducirse en el matrimonio. La palabra le habla hasta de finanzas. La palabra de Dios le habla cómo tiene que comportarse en la vida. La palabra del Señor le enseña muchas cosas profundas
en las cuales nosotros estamos ciegos porque no creemos, no leemos la palabra del Señor. La palabra del Señor nos enseña cómo tenemos que conducirnos en la casa del Señor. La palabra del Señor le enseña que tiene que congregarse y no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea, entre muchos creyentes ya se volvió la costumbre de faltar a los cultos. Si usted supiera la gran bendición que es de congregarse, yo le aseguro que no faltara. Porque el congregarse, ir a un culto y empezar a adorar al Señor es lo más lindo que hay. Y luego escuchar su bendita palabra y luego hablar con Él a través de la oración. Todo le enseña la palabra del Señor, se lo revela todo. La palabra del Señor le revela cómo tiene que vivir su vida en la tierra, pero también la palabra del Señor le revela qué es lo que va a suceder después de la muerte. ¿Cómo le va a ir después de la muerte? ¿A dónde usted quiere pasar su eternidad después de la muerte? Se lo enseña la bendita palabra del Señor. Así es que, mis amados, ha sido un gusto estar con ustedes en esta tarde, compartiendo el capítulo 1 de Apocalipsis, su verso 1, 2 y 3, y luego los otros versículos que vimos en el capítulo 1 de Santiago. Es una bendición, así es que por ahí van a venir más videos con la ayuda del Señor. Ore por su servidor. Allá la iglesia a la distancia, Ebenezer, ore por su servidor. La verdad que es una bendición llevar la palabra a través de las redes sociales. Ya que el diablo está ocupando estas redes para otras cosas, la iglesia tiene que aprender a usar las redes sociales para transmitir la palabra del Señor. Así es que bendiciones a todos. Dios les bendiga. Ponga por ahí un like, suscríbase al canal, o si no, comparta este video con otros para que la palabra de Dios se siga regando por todo el mundo. Así es que Dios me le bendiga, mi amado. Amén y amén.